Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un espacio con la finalidad de hablar de los temas relacionados con la participación ciudadana y ciudadanía. Me presento, soy Eber Díaz, soy licenciado en Sociología y en esta ocasión tengo dos invitados que nos van a acompañar y sobre todo hablar de este tema muy importante de la participación. Por un lado tenemos al licenciado en Ciencias Políticas, a Jaciel Sánchez. Hola Jaciel, ¿cómo estás? Hola, Ever, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias. muy bien, Jaciel del estado de Tlaxcala. Y por el otro tenemos al licenciado Lot, que es licenciado en Administración de Empresas. ¿Cómo estás, Lot? Bienvenido. Buenas noches, Ever. Gracias por la invitación. Ok. No, al contrario, gracias por ustedes por aceptar esta invitación y sobre todo para esta ocasión. Sin más preámbulo, el tema versa sobre la participación ciudadana. En primer lugar, sabemos que la participación ciudadana la ejercen los ciudadanos, ¿sí? Quienes lo ejercen sus derechos y deberes. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema importante, ¿sí? Sobre un tema principal y quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué es lo que ocasiona en que las y los ciudadanos participan de forma intensa y otros no? Y desde esta perspectiva, licenciado Jaciel, desde esta óptica, ¿cómo podemos ver la importancia del voto y sobre todo en esa participación en donde sí lo realizan y no? Adelante, Jaciel. Vale, antes que todo mencionar que el voto es una de las expresiones más tangibles y visibles de la democracia, aunque no se limita solamente al mero ejercicio de depositar un voto en una casilla electoral, sino que tiene que ver con temas más amplios, ¿no? Pero sí que el voto es una de las manifestaciones más reconocidas de una democracia. Es lo que origina o da esa cierta naturaleza o carácter de democrático a un sistema político, a un Estado. En segundo lugar, me gustaría mencionar que el voto es un derecho que como tal debe de ser ejercido, y más que un derecho, incluso podría decirse que es una obligación como ciudadano ir a votar el día de las elecciones. Es parte de un compromiso cívico para con los demás ciudadanos y para con para el sistema político también. En tercer lugar, también hay que mencionar que el votar nos permite avalar, ya sea avalar un gobierno, un partido en el gobierno, como puede ser, por ejemplo, que en el gobierno de la presidencia de la República estuviera el Partido Acción Nacional, ¿no? Y que en las siguientes elecciones presidenciales la gente votara por el PAN y ganara las elecciones. Este sería como un voto de respaldo, que la gente aprueba que la gestión de ese gobierno. En cambio, como lo vimos en el año 2018 con Morena, lo que vimos fue un voto del castigo, un rechazo total al sistema que en ese entonces estaba vigente, encabezado por los tres partidos hegemónicos, que es el PRI, el Partido Acción Nacional, PAN, y el PRD. Pero también, por otro lado, también tenemos, quizás no tanto bien desarrollado en nuestro sistema político, que es el voto nulo. El voto nulo es una es una manifestación de rebeldía total hacia todos los partidos políticos y a todo el sistema político en general. Eso le podríamos decir que es una manifestación de rebeldía pacífica, es decir, sin el uso de las armas. Sería la representación del voto nulo, aunque nuestro sistema no lo magnifica. En cuarto lugar, en quinto lugar, mejor dicho, es que ayuda a fomentar la participación ciudadana. Y más que fomentar la participación ciudadana, también ayuda a la rendición de cuentas, a que los ciudadanos evalúen la gestión del gobierno
y en consecuencia tomen una decisión de si ese gobierno debería de continuar o debería de ser cambiado. Y también tiene que ver con una acción proactiva de rendición de cuentas y también de transparencia. Porque yo como ciudadano tengo que evaluar a ese gobierno. ¿Y cómo lo evalúo? Con la información pública que están obligados los gobiernos, las entidades públicas, a ofrecer a la ciudadanía. Esta información nos permite conocer el estado de su gestión, los resultados que han alcanzado. En sexto lugar, mencionar también que el voto es una representación histórica del progreso de la sociedad, porque antes las sociedades se regían por monarquías, eran cerradas, solo unos pocos, unos cuantos decidían el destino de cientos de miles de personas. Hoy en día esa responsabilidad recae en todos y en cada uno de los individuos. Entonces, cuando tú vas a votar, estás eligiendo por un rumbo, un proyecto de, llamémosle de nación, un proyecto a futuro. Cuando los partidos políticos y los candidatos van a las elecciones, ellos te dan un programa o una plataforma electoral con sus propuestas, con lo que quieren hacer, con todo y un montón de acciones que te plantean que ellos quieren realizar. Entonces, lo que tú estás haciendo cuando estás votando es votar por un proyecto a futuro. Y es histórico porque ha costado muchos eventos sangrientos, guerras, progresos jurídicos de derechos humanos, como fue la Revolución Francesa, obtener este derecho, el derecho al voto. Y quizás la más importante y la última con la que quiero terminar es que el voto en general es la representación de la voluntad popular y es en lo que se fundamenta el Estado moderno, el sistema político. El sistema político no puede funcionar sin el respaldo de la ciudadanía. Entonces el voto le da ese respaldo al gobierno para que pueda funcionar, pueda actuar, le da legitimidad. Y bueno, con eso me gustaría terminar mi participación. Ok, muy bien. Fíjense que estas puntuaciones que hace el politólogo son muy precisas en cuestión de la importancia del voto. Pero también por otro lado, y aquí le damos la oportunidad al licenciado Lot, bajo esa perspectiva también, de cómo participan de forma intensa o no participan la ciudadanía, desde esta perspectiva de las obligaciones y derechos del ciudadano. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta central, ¿no? De qué ocasiona que las y los ciudadanos participen de forma intensa y otros no, pues hay que contextualizar un poco la cuestión de los derechos y obligaciones de la ciudadanía. Como hace rato igual lo contextualizaba Jaciel, hay un antecedente histórico, ¿no? En cuanto al derecho del ciudadano y anterior a eso, pues en las definiciones de lo que sería la ciudadanía, que viene precisamente a partir de la cultura griega y a partir de la cultura romana, que era cuando ya adquirieron el título de ciudadanos aquellas personas que eran miembros de una comunidad política. En la antigüedad, precisamente la ciudadanía era bastante excluyente, sobre todo para las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Sin embargo, conforme fue avanzando, evolucionando la sociedad, se empezó a evolucionar la ley, las leyes empezaron a avanzar en cuanto a que garantizaban ahora el acceso pleno de la comunidad o del pueblo a tener oportunidades o derechos igualitarios. Yo recuerdo, por ejemplo, la participación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX
de las mujeres en Gran Bretaña, el movimiento que es histórico llamado las sufragistas. Ellas precisamente estaban como mujeres peleando el acceso a cargos, el acceso, pero primeramente a ser escuchadas, a ser tomadas en cuenta, a participar más activamente en la vida política y social de su entorno. Como te lo decía hace un momento, las democracias han ido poco a poco protegiendo más derechos, desde los más básicos, como la libertad de expresión, la de conciencia, la de asociación, la de poder votar, luego los derechos económicos y sociales como la seguridad social o la salud, el acceso a la cultura, al medio ambiente sano, hasta los nuevos derechos que ahora se habla mucho del acceso a la información, el acceso al internet, a tener una identidad, a la reputación digital y últimamente a las garantías frente a la manipulación genética. Un derecho, por definición, es un interés jurídicamente protegido, lo que significa que tener derechos es contar con la protección de nuestra sociedad para realizar ciertos intereses fundamentales para alcanzar una vida digna. El tema es muy amplio, sin embargo, sí quisiera puntualizar que hay formas de participación, y la que mencionaba hace rato Jaciel, que es por excelencia la participación política, creo que es donde se puede expresar mejor en el contexto de una democracia la necesidad, el anhelo, la opinión de una población, y sobre todo se puede canalizar muchas de las inquietudes de participación en la construcción de una mejor sociedad. Por ejemplo, hay formas convencionales de participación que se podría decir que están de alguna manera acotadas por la ley, como lo mencionaron hace rato, que es votar, seguir una campaña electoral, participar en ella, apoyar a un candidato, contribuir a una campaña con recursos económicos, convencer a otras personas como nuestros vecinos de votar por tal o cual candidato, postularse a un cargo de elección popular, otras relacionadas con el contacto con instituciones, que es solicitar o pedir entrevistarse con autoridades para tratar problemas comunes o personales. El famoso derecho de audiencia, que lo establece nuestra Constitución, que tenemos derecho a ser recibidos, a ser escuchados, a firmar peticiones dirigidas a las autoridades políticas para reclamar alguna actuación política o expresar alguna necesidad. Más adelante, bueno, tenemos también actividades no convencionales. Algunas actividades no convencionales de participación pueden ser actos testimoniales de expresión, como las huelgas de hambre, como las reuniones festivas, como los bloqueos a tránsito, las ocupaciones locales, pintadas de protesta, boicot a servicios o productos, resistencia al pago de impuestos, al servicio militar, y manifestaciones ilegales como huelgas o incluso destrucción o deterioro de bienes públicos y agresión contra personas. Recientemente, por ejemplo, el uso de la violencia como estrategia de expresión política se dio en México el año pasado, cuando vimos una ola de manifestaciones de parte de los grupos feministas que precisamente protestaban en contra de la violencia en razón de género, y muchas de esas protestas adoptaron formas precisamente no convencionales de expresión, como pintas en espacios públicos, en monumentos, y llegaron incluso a surgir enfrentamientos con las autoridades. Estos hechos abren un debate público en
en medios, en la opinión pública, acerca de la validez y legitimidad de este tipo de protestas. Algunas voces condenan el uso de la violencia como un mecanismo de protesta, y sin embargo otras posturas señalan la protesta con violencia como una expresión de la desesperación, de la inacción de las autoridades, de la invisibilización de las demandas de las mujeres en el debate público. Perdón. También apunta a que otras protestas no lograron la cobertura mediática, ni la atención de la opinión pública, ni la respuesta desde las autoridades. Entonces, eso de alguna manera legitima el uso de la violencia, que como expresión pues puede ser muy, muy compleja, ¿no? Y las posturas pueden ser diversas y polémicas, ¿no? En algunos casos. Pero bueno, la pregunta central, pues, en cuanto a involucrarse o no, tiene mucho que ver con ciertos factores. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas prefieren votar y otras no prefieren votar? En algunos países, por ejemplo, como Bélgica, Australia, Argentina, Bolivia, Brasil u otros países, las personas que no votan pueden enfrentar consecuencias negativas, como por ejemplo no acceder a servicios públicos, no les emiten su pasaporte, se privan de la entrega de apoyos, por ejemplo, para el desempleo, trámites bancarios, la posibilidad de viajar. Y en el caso de otros países el voto no es obligatorio, como México, donde no votar no tiene consecuencias negativas. Sin embargo, las personas definen su participación en función de sus intereses generales en la política, en cuanto a la importancia de una elección, por ejemplo, como la elección presidencial pasada, donde pues la votación fue copiosa, a diferencia de las elecciones intermedias, donde la participación pues es menor. También está condicionado a la coyuntura política, cuando se quiere deshacer la población de algún mal gobierno o de algún político que consideren adecuado, pues ya hay precisamente herramientas como el plebiscito, ¿no? Y pues hay participación, hay interés, y pues en este caso la gente pues se da cuenta que su voto pues vale mucho, ¿no? Pero bueno, como conclusión de esta participación, hay distintas motivaciones, ¿no? para la gente al votar, pero sin embargo también hay distintas condicionantes, ¿no? Por ejemplo, el nivel de estudios, pesa mucho también lo que es el nivel de ingresos, cuenta mucho también la edad, influye mucho en la participación. Recientemente en nuestro proceso electoral en 2018 votó el 62% del electorado, que fue la participación que hubo, y particularmente las mujeres votaron más que los hombres, votaron en un 66% contra un 58%. Estamos viendo que las mujeres están cada vez participando más, y eso es precisamente debido a que hay más acceso a la educación, hay más acceso a las oportunidades, hay más acceso, por ejemplo, a leyes igualitarias, ¿no? Entonces, en cuanto al género, a veces las mujeres se excluyen precisamente por cuestiones de cultura, por cuestiones de ingreso económico, por cuestiones de falta de oportunidades, precisamente en el contexto familiar, donde precisamente hay barreras, por ejemplo, culturales, familiares, tradicionales, que a veces impiden que la mujer participe. Sí. Sin embargo, hemos avanzado en cuanto a las reglas, por ejemplo, la paridad de género, que
que ahora obliga a los partidos políticos a postular 50% hombres, 50% mujeres, y también se ha hablado mucho ahora sobre la violencia política en razón de género, que ahora está permitiendo que se cuide más ese aspecto, que incluso algunos partidos políticos ya lo ponen como requisito, que no haya habido de por medio violencia de género para poder acceder a una candidatura. Okay. Bueno, pues como conclusión, es importante que como ciudadanos, como individuos, nos involucremos en grupos, en organizaciones sociales, tales como clubes deportivos, como agrupaciones religiosas, como grupos juveniles, como grupos de vecinos, porque eso de alguna manera nos prepara para participar, nos entrena para poder dar una opinión informada, y nos motiva a hombres y mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Es importante que fomentemos eso, que fomentemos el tejido social, la construcción o la reconstrucción del tejido social, que precisamente en este contexto de la pandemia pues es muy difícil, ¿no?, que se dé, pero esperamos que pronto salgamos de esta situación. Sí, claro. Ok, gracias. muy bien. Y ya para cerrar esta conversación, este conversatorio que tenemos, no quisiera terminar si antes lanzarles o realizarles más bien esta última pregunta, y quisiera empezar con el licenciado Jaciel, y sobre todo porque tiene que ver con la cuestión de la pandemia, ¿sí?, por la cual estamos atravesando, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y la pregunta sería, y te la pregunto, licenciado Jaciel, y también si me la pudieras responder, licenciado Lot, la participación ciudadana en las próximas elecciones de este año 2021, ¿cambiará la participación de los ciudadanos por el tema de la contingencia, licenciado Jaciel? Bueno, me parece que sí. Bueno, de por sí las elecciones que se avecinan en muchos estados son elecciones, bueno, a nivel federal son elecciones intermedias. Solo se van a renovar la Cámara de Diputados, una porción de ellas, y alguno que otro por la vía plurinominal, ¿no? Históricamente, si revisamos los datos de las elecciones intermedias, que son nada más para diputados a nivel federal, y en algunas entidades también van a renovar sus cámaras de diputados a nivel local, también van a renovar algunos gobernadores, como es el caso del estado de Tlaxcala, y también van a renovar, me parece, ayuntamientos. Generalmente estas elecciones, por lo general, siempre presentan menor participación ciudadana o participación electoral. Generalmente hay mayor participación cuando se renueva la Cámara también de Senadores y son elecciones presidenciales. Hay mayor participación, quizás porque el tema de elegir presidente de la República es para muchas personas más importante, o creen que tiene un mayor impacto en sus vidas. Habría que estudiar por qué. Quizás estas elecciones sean más bajas de lo que estamos acostumbrados a ver, por debajo del promedio de participación, dado este tema de la contingencia, y sobre todo quizás sea por el miedo de las personas de salir a votar y regresar contagiadas. Aquí la autoridad electoral, en coordinación con otras autoridades sanitarias y locales, tendrá que coordinarse para garantizar medidas sanitarias adecuadas y de seguridad para que la participación ciudadana sea en las mejores condiciones, para no contraer la infección del SARS-CoV-2, o del COVID, mejor dicho. Y quizás de esta manera tratar de convencer a la gente de que salga a votar con completa seguridad y confianza. Así que sí, es muy probable que estas elecciones tengan una participación muy baja. No me atrevería a dar un porcentaje,
pero quizás sí por debajo del 55%, 63% de participación ciudadana pueda proyectar. Ok, muy bien. Asimismo, licenciado Lot, ¿afectará la participación de ciudadanos por la cuestión de la contingencia? Pues yo creo que sí, desde el momento en que la pandemia está trastocando todo el ámbito social y político, pues creo que también las autoridades se están adaptando, ¿no? Desde un principio a esta situación y están emitiendo nuevas reglas para que los partidos políticos se conduzcan de otra manera, bueno, sus candidatos. En Hidalgo recientemente, en las elecciones pasadas, al ser intermedias, sí hubo una participación menor al 50%, según el dato que tenemos es del 48% por ahí. Y yo creo que en esta ocasión, cuando estamos hablando de un agravamiento de la pandemia, pues yo creo que se va a dar por ahí un poco más abajo de ese porcentaje. Y ciertamente también las autoridades van a tener que emitir lineamientos para que los candidatos primeramente se conduzcan de acuerdo a los protocolos de salud. Incluso, por ejemplo, aquí en Veracruz, ya está el proceso electoral y recientemente pasó el proceso de registro o de obtención de firmas para su registro de los candidatos independientes. Les pusieron como requisito, por ejemplo, que además de llevar cubrebocas y careta específicamente que se están pidiendo, lleven también sanitizante, y cuando saquen las fotografías de las personas, de los ciudadanos, lo hagan a cierta distancia, y cuando tomen su credencial como comprobante para subirlas al sistema, lo tienen que hacer igual con ciertas precauciones, como por ejemplo usar sanitizante para limpiar sus credenciales, guardar ciertos protocolos que están haciendo un poco más difícil la obtención de firmas, de apoyos, y también creo que van a hacer un poco más difícil la participación, se vislumbra, de los electores, ¿no? Yo creo que más que nada por el temor, como decía Jaciel, pero también porque las autoridades van a poner ciertas restricciones que van a impedir el flujo tan constante en las elecciones. Ok, muy bien. Bueno, pues de esta manera agradecemos a quienes nos estén viendo y escuchando para compartir estos temas que son de gran importancia hablando de la participación ciudadana, no sin antes invitarlos a que nos dejen algún comentario, alguna reacción en esta página y sobre todo en el video. Les agradezco mucho, también agradezco a mis invitados desde Tlaxcala, al licenciado Jaciel y al licenciado Lot Jiménez. Muchas gracias, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Sí, gracias, Ever. Muchas gracias.